Florian Evry, al calor de un café, y vamos a iniciar una charla muy interesante porque vamos a hablar primero de Tulle. De Tulle, muy bien, sí, Tulle es la ciudad donde nací ya, hace 36 años, que es una ciudad-pueblo, vamos a decir, son como 16.000 personas, y es una ciudad famosa porque tuvimos como el antiguo alcalde que estuvo presidente últimamente de Francia, entonces hizo conocer esta ciudad más, porque normalmente ciudades de 16.000 habitantes en Francia hay muchas, entonces... Pero en la guerra con Alemania hubo ciertas cosas allá. Exactamente, sí, pero muy buena la búsqueda tuya, sí, es que en la guerra contra Alemania pasó algo muy triste, era una zona de mucha resistencia, toda esta parte como es muy de campos, de campesinos, tenía además toda una tradición comunista esta ciudad, entonces había mucha resistencia a los nazis y entonces los resistentes hicieron explotar una vía de ferrocarril para que los alemanes no podían transportar armas y los alemanes decidieron que por cada militar matado iban ayúdame con la palabra, siempre lo olvido, como... ¿En español? En español. En español iban a fusilar. No, fusilar, pues, bueno, sí. Fusilaron a 9 más o menos. Los ahorcaron. Gracias, étranglé. Ahorcaron a 100 personas, 100 jóvenes de la ciudad que eligieron y allí todavía hay un monumento sí, para los mártires. Y eso sí era como la cosa más fuerte de la Segunda Guerra allá. Muy bien, pero usted nació allá y luego se lo llevaron a qué ciudad. ¿A qué pueblito? Diría otro yo. Pueblito. Sí, es un pueblito y ya hablo de algo de... el municipio tenía como 1000 habitantes y yo vivía como en una vereda, pues muy como existen veredas aquí, como de 3 casas y nosotros teníamos una de las casas, se llamaba Viam, pero eso sí es muy pequeño y ya teníamos allí la finca con las vacas y mis padres. ¿Y dónde estudió la primaria y el bachillerato? La primaria en esta zona todavía, que se llama la Corrèze, en esta parte de Francia, que es del sur. Yo soy del sur, cuando hablo en francés la gente lo nota por el acento. Y después me fui a Bretaña, que eso sí fue como un gran salto, porque es más los que ven Francia, tú que ves cómo es Francia, sí. Es la nariz, decimos, como Francia es así, es lo que hace la punta. Y se fue para allá. Allí es tierra celta, la Bretaña, es una región genial. Yo fui como un poco frenando porque yo tenía mis amigos y normal, tenía como 10 años y me quedé hasta los 18 el bachillerato allí en una ciudad que se llama Vannes, que es hermosísima. Y luego la carrera de negocios internacionales. Luego la carrera de negocio internacional, que eso estuvo en la ciudad de Bordeaux, donde ahora tengo mis padres, pero en este momento era casualidad, yo había decidido irme a estudiar esto en Bordeaux, que era una ciudad que me parecía interesante, en el sur y en el suroeste de Francia, y era como una doble titulación, entonces la mitad de mi carrera era en Rotterdam, en Holanda, holandesa, sí, en Holanda y Países Bajos, y una ciudad muy moderna que también estuvo como destruida durante la Segunda Guerra Mundial, entonces tiene una arquitectura como muy original, y entonces allí estaba estudiando en inglés, porque el holandés sí lo estudié, pero es de los idiomas más complicados que conocí, sí. El Dutch. Sí. Pero hay una cosa, en la juventud, allá en bachillerato, en la universidad, ¿qué deporte practicaba? Porque a usted le gustan todos los deportes. Todos, sí. Yo jugué mucho fútbol, empecé con el fútbol, jugué mucho a un buen nivel de joven, pero en un momento el espíritu, vamos a decir, del fútbol me estaba cansando un poco. Entonces yo jugaba también, entrenaba en la escuela rugby, que era el deporte de mi padre. Entonces yo jugué rugby a partir de los 14, aunque entrenaba en la escuela. Hice mucho tenis desde los 5 años, como todos los días, tenis también. Hice bicicleta, hice también uno que es avión, es como barco, como kayak un poco. Judo, una época, atletismo. Todo, pues. Sí, hace poco estaba contando, hacía como 20-25 horas de deporte a la semana. Estaba siempre haciendo deporte todos los días. Genial. Sí. Y lógicamente tenía un equipo favorito en Francia que no era el Paris Saint-Germain. Los que no me conocen o los estudiantes cuando ven París ganar me lo dicen, pero es como... ¿Y usted ahí mismo? No, yo soy del Marsella. Marsella, que es otro equipo, que son como los rivales. Y bueno, sí, en el fútbol estás
Es también de juego, porque tengo muchos amigos del París, te imaginas. Claro. Pero bueno, siempre que ganan estoy triste y cuando pierden, claro. Cuando perdieron contra Barcelona el año pasado, yo preparé un par de mensajes para mandar a mis amigos parisinos por la felicidad. Mis vecinos en el edificio escucharon mi grito de felicidad cuando perdió París. No puedo creer. Sí, es muy mal, es muy mal. Satisfacerse de la derrota de los demás, eso es triste, pero así es el fútbol y por eso también en el rugby tengo equipos, pero en el rugby es bien diferente, la gente va al estadio y los hinchas se mezclan. Por ejemplo, imagínate en fútbol, eso es difícil. En rugby yo estuve viendo mi equipo favorito al lado de ingleses una vez y nos reímos y ahí está. La cosa es diferente, de pronto como es un deporte más físico, la gente después comparte de manera como más, hay más respeto. Sí, pero hay una cosa, Florian, estudió, jugó y luego se fue a hacer ciencias políticas. Ajá. La maestría. La maestría, sí. ¿Y por qué escogió ciencias Pues políticas? era creo que lo que prefería. Y si después tú sabes que eliges una carrera, pero estaba menor de edad, a los 17 elegí hacer comercio internacional y me gustó porque aprendí un nuevo idioma, viví en otros países, yo nunca había salido casi de Francia y eso fue mi primer paso a después vivir o viajar en tantos países. Pero no me gustó tanto y ciencias políticas siempre me gustó, siempre estaba, no sé, de niño me gustaba lo que puede sonar un poco extraño, pero me gustaba mirar cosas políticas, estaba loco de geografía, de geopolítica, son cosas que siempre me apasionaron, entonces la maestría me permitió hacer lo que me gustaba más. Para graduarse, usted tenía que hacer una práctica internacional. Me imagino. Exactamente, hubiera podido ser en Francia, pero acababa de hacer entre mi escuela de comercio y la maestría, había tenido un año libre, vamos a decir. Quería hacer una escuela. Un año sabático. Sí, quería hacer una escuela de periodismo, no me aceptaron. Hubiera sido uno o el otro, o periodismo o ciencias políticas, que eran mis pasiones. Y como no me aceptaron, yo pensé, bueno, ¿qué puedo hacer? Y me fui para Camerún, poco por casualidad de la vida. Y me gustó también mucho vivir en África y yo pensé, bueno, tengo que seguir, tengo que hacer cosas así. La pasantía no me la imaginaba en Francia. ¿Y cuándo le empezó a gustar la pintura? La pintura, el arte? No, siempre, como por curiosidad, siempre. Yo diría que soy bastante curioso, entonces ahora me gusta más porque conozco más y tengo más amigos artistas, entonces también me abrieron mi horizonte y espacios totalmente. Al principio era música, yo también hice bastante piano, pero después... ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó el piano? ¿Por qué no siguió? Sí, por varias cosas. Yo creo que era enseñanza, porque era solo música clásica y a los 15 años cuando uno escucha Bob Marley, Nirvana, solo tocar Chopin, que además me encanta ahora, pero no sé, Chopin no es el buen ejemplo porque siempre me gustó, pero sí, otra música clásica me estaba aburriendo y como te decía, hacía un montón de deporte y entonces había un momento que ya había que elegir también. Los días hacen 24 horas para todos. Pero hay una cosa interesante, sí. Florian. Usted dijo, voy a hacer la práctica, ¿y por qué Medellín? ¿Por qué escogió Medellín o qué pasó? Pues es más bien como decirte lo que es Medellín que me escogió, porque estaba estudiando en esta época en París, mi maestría era en París, mi único periodo de mi vida, como 6 meses viviendo allá, y me fui tenía un profe de América Latina, había un curso que era América Latina, me pareció súper interesante, me encantaba esta carrera, como te dije, y este profesor me gustaba mucho. Y el español, pues, lo había visto como segundo idioma extranjero cuando estaba en el colegio y nada más, lo hablaba muy más o menos. Y entonces pensé, bueno, ya Europa hice varios países, había vivido también en Londres, África ya conozco un poco, sería bueno conocer América Latina. Me fui a la Alianza Francesa de París, pedí como una agenda con las direcciones de directores y la señora me dijo, no te puedo dar esto, pero te puedo dar como, elige 10 ciudades y te doy las direcciones de los 10 y el nombre de cada director. ¿Por qué Medellín? Ese sí no sé, pero yo pensé en las ciudades grandes de América Latina. Me acuerdo que en las 10 hubo México, sí, el DF, México DF, estaba Mendoza en Argentina, Buenos Aires, Bogotá, Medellín, de pronto Cali, eso no sé, Lima, Quito. Y el primero que me contestó fue el director de Medellín, tan sencillo. Fue por casualidad, Medellín me contestó y yo dije, bien, la carta además me gustó su respuesta. Entonces yo pensé, mira cómo me contesta y parece que la pasantía iba a ser de verdad, no iba solamente servir un café justamente o hacer fotocopias. Entonces yo pensé, bueno, vamos. Pero en esto sí no te voy a negar que mis padres no estaban muy felices porque era Medellín en 2005, Colombia.
2005, Colombia, en la época de Ingrid Betancourt, que era franco-colombiana, y en Francia se hablaba un montón de esta historia. Entonces sí, y no sé, ahora miras el sitio del Ministerio de Asuntos Exteriores franceses y da consejos a los viajeros en cualquier parte del mundo. Para cada país hay una hoja para cada país. Y a esta época la de Colombia era como rojo oscuro, y el rojo no era bueno en este mapa, no, para nada. Entonces sí, y no, me fui así, pues sin conocer, sí, como casi siempre. Me voy y después a ver lo que pasa. Sin miedo, sin susto, sin pánico. Era de pronto la primera vez que yo no sabía realmente cómo iba a ser la vida, sí, estaba como, ¿cómo va a ser? Pero hablando con la gente parecía bien. El director allí me decía, todo bien, te va a gustar, vas a ver, tienes 24 años, va a ser una buena experiencia. Y no, después de una semana yo me sentí en casa, me encantó. ¿Qué le gustó más de Medellín? No, y fue muy rápido. La gente, realmente me gustaba como eso, que tanta vida en la calle, la música, el baile, la gente tan sonriente y querida, muy querida conmigo siempre, muy acogedora. Y además, a esta época no había muchos extranjeros viviendo en Colombia o en Medellín en esta época, entonces la gente estaba siempre como, pero ¿qué haces aquí? Tienes que mostrar que Colombia es un buen país, dilo a tu gente cuando te devuelves. Y sí, fue así. Me gustó tantas cosas, los paisajes, la vida. Estuve muy sorprendido por lo desarrollado que era la ciudad. Este metro RO, yo cuando lo vi la primera vez, era mucho más limpio que lo que conocía en París. Entonces, no, de una me encantó la ciudad. Eso sí, además fue rápido, fue un flechazo. ¿Terminó en Medellín la práctica y se fue otra vez a París? No, me fui terminé en Medellín la práctica, era de 3 meses la práctica y logré hacerla durar 7, pero sí, había un momento que me tenía que devolver. Entonces hice un pequeño viaje en Bolivia y Perú de 2 meses y me devolví a buscar un trabajo, entonces a Bordeaux, pero como 2 meses, y encontré un trabajo en Bruselas, en Bélgica, donde viví 2 años. Trabajé en el Parlamento Europeo, algo de política, y luego en Amnesty International, algo de una ONG pues, que ayuda a los presos políticos. Florian Évry, vamos a un pequeño corto comercial y ya regresamos al calor de un café. Muchas gracias. Desde pelado se veía que este chino era un berraquito. Imagínese que cuando la mula se le cansaba, él cargaba los costales y la mula y arrancaba arriado. Una vez encalló una ballena en la playa y él solito la devolvió al mar. Le tenía un miedo que cuando escuchaba el nombre de él salía corriendo el ratón. Lástima que un día, arreglando una conexión, tocó un cable de energía y hasta ahí llegó. Una desgracia. De tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. El grupo EPM. Por ti, estamos ahí. Quise estudiar en la Universidad del Quindío, así que ingresé a www.uniquindío. Busqué admisiones y fui directo a inscripciones. Después de conocer la amplia oferta académica, me inscribí en la carrera que siempre había querido, porque mi futuro está aquí, en la Universidad del Quindío. Yo vivo en mi universidad porque en la Uniquindío se siente la música. Yo vivo en la universidad porque me colabora con el estudio, con el programa del apoyo económico compensado. Yo trabajo en audiovisuales recopilando archivos. Yo vivo en mi universidad porque puedo combinar el arte y la cultura con mis estudios. Porque gracias a la natación podemos pagar nuestros estudios. Yo vivo en la universidad porque fomentamos el deporte y contamos con los espacios para practicarlo. Por medio del deporte represento mi universidad y tengo la oportunidad de conocer nuevos lugares. Por eso yo vivo en la universidad. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Yo vivo en mi universidad porque a través del canto
puedo expresar la cultura de mi región. Desde el primer día del semestre, lo único que yo podía hacer cada vez que la miraba era buscar cualquier pedacito de papel azul, arrancarle un trocito y acercarme a ella y regalárselo. Luego de más o menos un mes que yo le estuviera llenando las manos de lo que ella consideraba era pura basurita, por fin me miró a los ojos y me preguntó que yo para qué lo hacía. Y fue entonces cuando por fin me atreví a mirarle y decirle que lo único que yo quería hacer era regalarle el cielo a pedacitos. Yo vivo mi universidad porque contando cuentos hacemos tejido social. La universidad en este caso ofrece mucho apoyo económico a los estudiantes y facilidad de entrar al comedor estudiantil. Por eso yo vivo mi universidad. Yo vivo mi universidad porque me da la oportunidad de trabajar con ella para así poder pagar mis estudios. Yo vivo mi universidad porque a través de mi función como auxiliar de docencia puedo invertir en mi futuro profesional. Porque es una universidad multiétnica, una universidad que combina los colores, sabores, etnias, que de alguna manera permite la integración y la convivencia de todos estos factores. Universidad pertinente, creativa e integradora. Le voy a preguntar una cosa que yo sé que usted no tiene ese otro apellido. Florian Ebrí Botero. ¿De dónde salió ese Botero? Porque usted ni en la cédula ni en el pasaporte solo figura Florian Ebrí. Sí, tienes toda la razón, pues en Francia en general la gente tiene un nombre y un apellido. En esta cosa sí estamos como un poco más machistas y el apellido de la mamá no está. Pero hay algo... Pero es que su mamá también es francesa. Sí, entonces sí, por eso hubiera sido Ebrí Laborie, pero como te digo, sí no se hace. Pero aquí, como la gente está acostumbrada a tener dos nombres y dos apellidos, me estaba pasando bastante cuando iba en hoteles y me decían, ¿y tu segundo nombre y tu segundo apellido? Y me ha pasado por recochar de inventarme unos y después yo pensé, ay, pero mira que por lo menos podría colombianizarme en algún lugar en Facebook, que Facebook tampoco es algo tan importante. Y entonces me inventé por fin un segundo nombre que es José. Ah, José también. Sí, yo soy Florian José Ebrí Botero. Y Botero, José Ebrí Botero. Y Botero me sonó como bien colombiano, entonces lo puse. Solo que la cosa estuvo sí, mucho más allá de esto, porque me ha pasado en periódicos de la región famosos, o hace muy poco en entrevista también en vivo para un programa de televisión, que la gente buscó mi nombre en Facebook y me llamaron en la entrevista en vivo. Peor, ni me dijeron el apellido de verdad, y en la entrevista me dijo Florian José Botero, y yo estaba como, bueno, sí soy yo. Entonces ya ves, y eso demuestra como Facebook ya es como una fuente de noticias. Eso sí es grave, me parece como que hay que analizar esto. Pero lo que hay que analizar es por qué José y por qué Botero. Sí, eso fue porque Florian José suena bien y Botero porque... pero si en la cédula figura Florian Ebrí, sí, y en el pasaporte Florian Ebrí. Nada más. ¿Cierto? Nada más. Solo en Facebook. Novia colombiana. Pero antes de hablar de la novia, no hablemos de la novia. Vámonos para Centroamérica, porque usted viaja mucho a Centroamérica, a un país en especial. Sí, Guatemala. Guatemala. Porque en Guatemala tiene usted muchos amigos y le encanta visitarlos, estar con ellos. ¿Cómo logró esos amigos en Guatemala? Yo viví en Guatemala. Después de Bruselas, fue mi primera experiencia de director de Alianza Francesa. Eso fue en 2007 al 2010. Estuve como 2 años y medio, 3 años en la antigua Guatemala. Un pequeño paraíso, una pequeña joya entre 3 volcanes, una ciudad colonial de muchos colores, muy visitada, muy turística. Y por eso fue mi primera experiencia de director de Alianza Francesa. Tenía 27 años, parecía más un estudiante que el director, pero una pequeña alianza y una ciudad con... Es la única vez en mi vida en países extranjeros que tenía tantos amigos franceses. Había unos que tenían bares, otros restaurantes, entonces nos hicimos como un grupo de amigos, más los amigos guatemaltecos, y había una super energía. Y es un país con una
realidad complicada, muy complicada, es mucha corrupción, mucha violencia, pero hermosísimo. Y viaja mucho allá, ¿no? Y sí, estaba en agosto, volví también hace 2 años, pues sí, es un país que amo. Lo atrae demasiado. Muchos amigos todavía siempre, unos vinieron acá a Colombia y el país es una belleza, tiene unos paisajes increíbles, la cultura maya es muy interesante, hay una cultura autóctona muy presente todavía. Vino a Armenia y empezó a jugar rugby. Ah, sí, sí. ¿Cómo así que empezó a jugar rugby? Y hay un equipo, caciques. Sí, caciques. Los caciques, sí. No, pues en Guatemala jugaba igual, como es mi deporte, como te había dicho, porque en Francia hasta los 20, 21 estaba jugando y es el deporte que prefiero. En Guatemala hice hasta partidos como internacionales, Guatemala-Salvador, estaba chistoso. Y llegando aquí, pues busqué, sí, claro, y me dijeron que existían estos caciques, entonces yo llegué a verlos y empezamos a entrenar, a jugar y a hacer partidos en Bogotá, muchos en el Eje Cafetero, en Pereira. Después se hicieron como una escisión, y entonces otro equipo en la ciudad, pero también eso como me hizo otro grupo de amigos, otra gente para conocer de muchos otros horizontes. Y como te decía, el rugby es un deporte también de valores muy buenos, donde dicen que es el único deporte de pelea en equipo. Y es verdad, yo soy bastante peleón en la cancha, pero después, cuando se acaba todo, toma la cerveza con los adversarios con los cuales te estabas dando puños. Ah, qué bien. Así es. No, muy rico. Así es el rugby. Florian, la cultura, todo esto lo ha unido a que conozca a muchos artistas, ha conocido escritores, ha conocido cantantes, ha organizado eventos en Armenia, en el Quindío, porque usted recorre mucho el Quindío también. Sí. Ah, bueno, el Quindío no, Colombia. ¿Qué es lo que más le gustaba de Colombia? Eso sí sería muy difícil. Un lugar no te podría decirte, creo que te haría una lista de 10, porque según el momento, según si quiero estar en el desierto, en una ciudad, pero sí, recorrí mucho el país y hay muchas partes que me encantan. Me encanta la cultura afrocolombiana, me gusta el Pacífico, pero también estar en los pueblos de aquí. Yo amo el Quindío. A propósito del Pacífico, ¿a usted le encanta la música del Pacífico? Sí, me gusta. ¿Y eso por qué? ¿Qué lo metió a la música del Pacífico? Escucho mucho música desde siempre, eso sí. Cuando me hablabas de pintores y eso, la cosa principal fue la música. Y viví en Camerún, entonces la música africana también está bastante parecido un montón. Cuando yo estuve como 3 veces en el Petróleo en Cali, y allí hay bandas, es lo mismo, los bailes, las marimbas, hay un instrumento que se llama balafón que es muy parecido. A propósito, manda a hacer murales, sí, tiene exposiciones, le gustan las diferentes maneras del arte, los diferentes modos del arte. ¿Eso lo maneja usted porque se siente así aquí en Colombia o porque siempre lo ha sentido? Pues creo que siempre lo sentí, pero por ejemplo si en Guatemala no era tanto porque justamente no veía tantos talentos también. Bueno, puede sonar un poco cruel, pero sí, no había tanta oferta, tantos talentos diferentes. En Colombia es increíble, este país es increíble para la música, para la danza, para el arte. Entonces, y hay también una curiosidad intelectual del público. Y es eso también que es interesante, uno puede proponer cosas nuevas y la gente va a tener esta curiosidad de conocerla. Hay una tradición y un gusto por lo que es lo del Eje Cafetero y las tradiciones, pero también uno va a proponer unos artistas africanos, un concierto de alguien de Quebec y llega el público, entonces eso es genial, me gusta. Y fue lo mismo con la pintura. Florian, usted habla muy bien español. ¿Dónde aprendió más? ¿En Medellín o aquí? ¿Y cuáles son las palabras que más le han dificultado? Pues empecé en Medellín, pero después pues cada día uno se está reforzando porque alguien te está corrigiendo, porque escuchas una palabra, lees algo. Pero empecé de verdad en Medellín. Después en Guatemala mi español empezó a cambiar un poco. Cuando llegué allí mucha gente me decía, pero ¿de dónde es este? Que me dijeron de todo, me hablaron de mexicano porque hay palabras guatemaltecas como muy mexicanas. Por el tono un poquito me decían, me ha pasado varias veces lo de pastuso, en el equipo de rugby se reían de esto. Y ahora cuando me voy a otra parte del país me dicen que se nota mucho que vivo por acá.
por el pues, por muchas cosas que digo demasiado. Y las palabras más difíciles para un francés, pues la R, para mí, pues lo que tiene R y J de pronto, pero no sé, no me viene una así. De pronto durante la entrevista, si hay una que me cuesta, te lo digo charlando, pero en general no tanto. Me puedo equivocar en sentidos, o lo difícil para un francés ser y estar, porque en Francia, por ejemplo, tenemos un solo verbo que es être. Entonces, je suis, exacto. Y soy y estoy, muchas veces me equivoco todavía, y porque no hay una regla que me parece tan nítida, entonces me pasa equivocarme. Y me pasa también, y eso sí, tengo amigos españoles acá, y bueno, el español que hablo es el español que escucho tuyo, de toda la gente con quien trabajo. Además aquí estoy siempre con colombianos y muchos nacieron acá, entonces sí hay palabras que para mí deben existir en el diccionario y no, son puras palabras de acá y punto, entonces es bastante chistoso eso. Se hace una publicidad diciendo que Quindío es bilingüe. ¿Usted quiere que el bilingüismo sea con el francés y el español? Pues me gustaría decir que es plurilingüe, multilingüe, cualquiera sea la palabra, pero que el inglés, nunca vamos a competir con el inglés, porque el inglés es necesario, y no va a pasar que el francés supera el inglés es el idioma mundial, pero multilingüe, que además del inglés esté el francés, y bueno, y como te decía, otros idiomas, pero sí, para mí y para la Alianza Francesa, claro, que sea así como español, inglés y francés, eso sería la meta. ¿Así? Sí, claro. Así de fácil. Y nos vamos entonces con Marsella, no con el Paris Saint-Germain. No, eso sí. No, siempre. Para nada. Bueno, los amables televidentes, yo creo que ya conocieron un poco más a Florian Ebri Botero. Botero, ya. Florian José. Bueno, no, Florian Ebri, sí. Mil gracias por haber estado aquí al calor de un café. Hemos pasado un rato agradable y hemos conocido mucho de usted. Bueno, muchas gracias, Manuel. No estoy acostumbrado a esto además y no es tan fácil, pero tú tienes esto como esta calidad humana que hace que uno está feliz de charlar. Estamos más en una charla así que en un programa, entonces charla muy agradable. El café, además, en la Alianza Francesa tenemos buen café, ¿viste? Sí. Es café orgánico de Génova. Y sí, no, muy agradable, te agradezco mucho y bueno, vamos a seguir viéndonos aquí en este mes y estás bienvenido en Francia. Gracias. Gracias.